Shalom Dana, Shalom Moshe, buenas noches. Quería ver si me estaban escuchando bien, el audio estamos bien. Dana, me podía contestar y Moshe me dice que sí, todo está bien. Moshe ahí de Cali y Dana está en Armenia. ¿Podrían avisarme si todo está bien para iniciar nuestra clase? Dana, hola, ¿qué tal? Gracias, Moshe. A ver, Dana, por favor, voy a ayudarme. Shalom, hola, ¿qué tal? El audio está bien, excelente, gracias, Dana. Solo termina esa canción y vamos a comenzar para darle tiempo a los demás que entren. Luego vamos a ver el Shabbat en el Nuevo Testamento. למה לאן ואם אכן באמת מתקדמים? האם זה מועיל להמשיך כך עם העדר בשביל ולוותר על רגעים וערכים אמיתיים? יש בינינו כאלה שעוצרים רגע וחושבים מה שבחרנו אתמול זה אכן נכון ומתאים. עבדו הכוחות, השמחה מה עושים? נסלח לו אב ניתן כל עוד אנחנו בחיים. רחוק שם במרום, ביקשתי סוכה אמונה, אבל מתכנן לעולם לחיות בשלום, בשלום. יש לי סיבה לחיות, יש לי מה ללמוד, מה לגלות, יש לי כאן מה לומר, יש לי מה לתרום ולהגשים חלומות. נשיר, נשיר, ללמוד, תודה, תודה. 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 Bueno, amigos, vamos a iniciar nuestra clase de esta semana. Mil disculpas, lamentablemente la semana pasada por situaciones técnicas no pudimos dar la clase. Esperemos que hoy todo salga bien, bendito el Eterno. El Shabbat es el Nuevo Testamento, es la sección que vamos a ver. La última clase, la que nos tocaría la próxima semana, que sería la última, es donde vamos a ver el Seder de Kabbalah Shabbat y el Seder de Havdalah Shabbat. Les voy a poner una mesa y vamos a dar la clase sobre cada
la razón de cada uno de los utensilios, la tradición y todo acerca del ceder de cada una de las cosas para recepción y para despedida de Shabbat. Y nuestros temas que vamos a ver en esta sesión es el Shabbat. Vamos a ver que no fue un tema en el Nuevo Testamento, un tema de discusión si se observaba o no se observaba, y aquí también es una cuestión también para los que piensan acerca del Shabbat lunar, que creen que Roma cambió el Shabbat que se tenía, y el sábado que tenemos hoy, el séptimo día de la semana, no es el que había, sino que eso dicen ellos, según vi yo, porque hay diferentes versiones, entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, que eso antes del primer siglo ya estaba, y eso, el hecho de que en el Nuevo Testamento no se mencione, eso quiere decir que Su Majestad Yeshua no tenía discusión acerca de que la semana que estaba era la original. Otra situación es que si Roma hubiera cambiado la semana, entonces ya no hubiera sido necesario que cambiara el Shabbat, el domingo por el Shabbat, ¿verdad? Si había cambiado la semana, ya se habían salido de lo que era el judaísmo, pero no. Entonces vamos a ver que en el Shabbat no fue un tema de discusión si se observaba o no. Verdaderamente la Iglesia Católica cambió el Shabbat en un edicto papal, y la Iglesia Católica lo sabe. Los que están un poquito más perdidos son los protestantes, que dicen no aceptar la autoridad del Papa para nada. Sin embargo, obedecen y cambiaron el día de observancia por el día domingo, y buscan en las Escrituras para demostrar que se cambió el día. Sin embargo, no hay nada en el Nuevo Testamento acerca de eso. También vamos a ver que el tema que se trató con Su Majestad Yeshua fue más que todo sobre la correcta observancia. Aquí otra vez vamos a ver nosotros la diferencia entre la observancia del judaísmo como tal y la observancia de Su Majestad Yeshua. Hay una diferencia abismal. Tenemos que vamos a ver que la autoridad para legislar es uno de los temas que se trató en el Nuevo Testamento. Vamos también a ver el espíritu del mandamiento como un objetivo a alcanzar, y los pasajes del Nuevo Testamento malentendidos acerca del tema de la observancia del Shabbat, que más que todo los malentendidos son los protestantes, los que buscando en el Nuevo Testamento una base para confirmar o para respaldar su no observancia del Shabbat, y tergiversan las Escrituras. Pero la verdad es que la no observancia del Shabbat, sino congregarse en domingo, es un edicto papal, y eso pues definitivamente el protestante no lo puede ver. Vamos a leer Lucas 4, del 14 al 16. Nos dice: y Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea, estamos viendo que Yeshua asistía en el día de reposo en la sinagoga, y que esa era su costumbre, ¿verdad? Su Majestad Yeshua observó el Shabbat, y sus discípulos también. Por ejemplo, vemos en Hechos 15, de 19 al 21, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, lo que les está diciendo es que los gentiles, para iniciar, que solo se eviten contaminarse con ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, y que en la sinagoga, en Shabbat, van a ir aprendiendo que más ir haciendo. Lo que sería hoy en nuestra cultura, en nuestro contexto, lo primero que una persona hace es observar el Shabbat, las fiestas y la dieta bíblica. Lo demás, en las sinagogas, en Shabbat, lo va a ir aprendiendo, ¿verdad? En ese contexto está diciendo esto,
vemos nuevamente que los mismos gentiles que se estaban convirtiendo iban a las sinagogas en Shabbat, no iban a iglesias y mucho menos iban en domingo. Ahora estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Que no, perdonen, que no he podido ver esto. Están ahí conectados, estamos bien. Tenemos ya 3 personas. Dana, todo está bien claro hasta ahora, que Su Majestad Yeshua y sus discípulos eran en Shabbat en que asistían a las sinagogas, no iban a iglesia ni iban los domingos. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, gracias. Muy bien. Vamos a regresar. Ok, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 12, que es uno de los que han malinterpretado. Lo voy a leer. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, o sea, en el Shabbat, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y ellos tenían razón, no es lícito buscar comida y arrancar plantas. Eso ya lo vimos en nuestras clases anteriores. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? O sea, su majestad Yeshua no les negó de que sí habían violado el Shabbat. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa porque encienden fuego, están presentando ofrendas, hacen labor en el Shabbat? En el verso 6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, o sea, él mayor que el templo. Y si supieras qué significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Yeshua para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Yeshua para destruirle. Y sabiendo esto, Yeshua se apartó de ahí. Y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos viendo cómo su majestad Yeshua tiene este encuentro, pero vamos a ver que no es a la observancia del Shabbat, sino la manera de observar. Dice, ¿no habéis leído lo que hizo el rey David? O sea, eso se llama jurisprudencia. Jurisprudencia se trata, ¿han visto ustedes las películas de Estados Unidos? Cuando hay juicios, ellos, por ejemplo, un juez juzgó de una manera hace mucho tiempo y eso queda como jurisprudencia. Quiere decir que yo, viendo cómo un juez trató un tema parecido al mío, entonces eso queda como una manera de que yo puedo decir, es necesario volverlo a ver así. ¿Ya? Entonces eso se llama jurisprudencia. Viendo cómo se juzgó en tiempos anteriores, nosotros podemos aplicarlo a nuestros tiempos. Entonces él está viendo esa parte de David cuando tuvo hambre y el sacerdote le dijo que solo tenía los panes de la proposición que estaban prohibidos para los que no eran levitas. Sin embargo, comieron y fue sin culpa, ¿verdad? Pues eso es lo que le está diciendo. En este caso también está sacando este tema porque sus discípulos estaban haciendo algo que no era lícito en Shabbat.
Y él les está mostrando con este ejemplo que de la misma manera David hizo algo que no era lícito, pero fue sin culpa, ¿verdad? Entonces no está negando que sus discípulos hayan violado el Shabbat, pero que hay una razón por la que es válido quebrantar la letra de la Torá para salvaguardar la vida. Y de eso se trata. O sea que aquí lo que estamos viendo es legalidad, autoridad para legislar. Ellos tenían, primer punto, ellos tenían razón al decir que estaban haciendo algo prohibido en Shabbat. ¿Ustedes se recuerdan que vimos eso, que estaba prohibido buscar comida y que estaba prohibido cortar plantas? ¿Se recuerdan de eso? Tenemos muy claro en eso en la clase anterior. Por favor, voy a esperar a que me contesten si sí o si no, para poder continuar. ¿Dana? ¿Moshe? ¿Alguien me puede decir si está de acuerdo o se recuerda de las clases anteriores que vimos que está prohibido cortar una rama, una flor, una hoja en Shabbat y que está prohibido buscar comida? ¿Se recuerdan de eso? Dana. Moshe nos dice que está claro. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ellos tienen la razón en decir que se están haciendo algo que está prohibido en Shabbat. Su majestad Yeshua no los contradice. Su majestad da ejemplos de David en un caso que la Tanaj narra anteriormente. Shalom, rabino. Sí, usted nos enseñó de que no podemos ejercer dominio sobre la naturaleza. Excelente, gracias, Dana. Moshe nos dice que está claro. Tenemos a Yosef. ¿Me repite si me acuerdo algo? Bueno, como nos dijo Dana, habíamos hablado que uno de los principios, el ejemplo que nos da su majestad Yeshua era acerca de que, uno de los ejemplos que nos da el Eterno cuando él reposó, es que él dejó de ejercer dominio sobre la naturaleza en el séptimo día. Entonces, nosotros también dejamos de ejercer autoridad sobre la creación, más lo que sea, para lo que sea necesario. Entonces, hablamos de que cortar una flor, cortar un fruto, a menos de que fuera para comérmelo, porque necesito y tengo hambre, entonces estaríamos violando el Shabbat. Por eso es que no cortamos. Y ellos estaban violentando el Shabbat porque estaban cortando y estaban buscando comida. Entonces, para mí, habían violado el ejercer dominio sobre la creación, estaban buscando comida, que literalmente en la Torah está prohibido, y tercero, habían olvidado recordarse del Shabbat, porque si se hubieran acordado, se hubieran preparado para eso, ¿verdad? Pero no se prepararon. Según Baikra 24, este pan del cual comió David y su gente es solo para sacerdotes, es el pan de la proposición. Sí, ya le repetí, Joseph, espero que se haya acordado. Ok. El sacerdote aplicó Calva Omer, se dice, la vida es antes de la Torah. Por ejemplo, Calva Omer se llama cuando nosotros, voy a explicarles ahorita, Calva Omer es cuando si yo hago esto, quebranto la Torah, si hago esto, quebranto la Torah. Por ejemplo, el sacerdote, en el caso que está haciendo referencia a su majestad Yeshua, el sacerdote estaba, bueno, si no les doy estos panes para que coman, se van a morir de hambre. Entonces quebranto la Torah si no les ayudo. Pero si les ayudo, quebranto la Torah. O sea, si les ayudo, quebranto la Torah. Si no les ayudo, quebranto la Torah.
Calva Omer es guardo el mandamiento de mayor peso. Entonces, la vida está por sobre la Torah. ¿Ya? La vida está por sobre la Torah. Por eso dice que el que guarda los mandamientos vivirá por ellos. No dice morirá por ellos. Entonces, la vida está por sobre la Torah. Entonces, lo que nos está enseñando su majestad Yeshua, él está usando jurisprudencia. Y así como el sacerdote, y eso quedó establecido en Atanaj, le dio de comer un pan que era prohibido y se lo dio a David, ¿ya? Era prohibido. Él fue sin culpa porque violó la letra de la ley, pero salvaguardó el espíritu, que es la vida. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si usted no pudo comer, preparar la comida? ¿O qué pasa si se le arruinó la comida? ¿O qué pasa si le robaron la comida? Pero resulta que usted llega al Shabbat y no tiene comida para comer usted ni sus hijos. ¿Se va a morir de hambre? ¿Va a pasar en ayuna? ¿Se arriesga a que le dé gastritis a sus hijos por no comer? ¿Verdad? Entonces quebrantamos la letra de la Torah para salvaguardar el espíritu. Eso es lo que nos está enseñando su majestad Yeshua. Eso es algo que el judaísmo no hace hoy en día. El sacerdote veló porque el espíritu del mandamiento se alcanzara, porque si se recordarán, en ese texto dice que les preguntó a David si eran profanos, y dijo, pues el viaje ha sido profano, pero nosotros nos hemos mantenido en santidad porque mis hombres no han tocado mujer alguna. Y entonces, aunque violó la letra, salvaguardó el espíritu. Eso es lo que nos está enseñando su majestad Yeshua. Y nos sigue diciendo la segunda cita que da para enseñarles por qué sus discípulos estaban cortando espigas y eran sin culpa. Nos dice, una vez leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Por qué profanan? Porque están trabajando, están encendiendo fuego, están presentando sacrificios en Shabbat, están violando el Shabbat, pero son, ¿ya? Es como en mi caso también. En mi caso, vamos a ver quién tiene, por favor, que alguien de ustedes. Ahí está. Don Ajasia. Lo tuve que silenciar, estábamos escuchando un ruido ahí que venía. Entonces, le dijo, pues, que eran sin culpa. ¿Por qué? Porque el sacerdote, por tal de que la Torah se cumpliera y que estuviera activo el templo, que era bien importante que estuviera activo, inclusive en el Shabbat, porque recuérdese que la Torah estipuló ofrendas para que se presentaran todos los días, y cuando era Shabbat era una ofrenda extra, y cuando era una festividad era una ofrenda extra, o sea que el trabajo en el templo no menguaba en los días de festividad, es más, aumentaba para los sacerdotes el día de trabajo. Es como en el caso mío. En el caso mío, el Shabbat es el día más duro de trabajo para mí, ¿ya? Y soy sin culpa. ¿Por qué? Porque es necesario que yo haga mi trabajo para que ustedes puedan cumplir con la observancia del Shabbat. Entonces, mantener vivo el templo era más importante y por eso los sacerdotes profanaban el templo y eran sin culpa. Es por un punto. Entonces él dice, pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, lo que él está diciendo que si el templo, porque era importante mantenerlo activo, los sacerdotes violaban el Shabbat y eran sin culpa, sus discípulos no se prepararon para el Shabbat por andar con él. Y él es mayor que el templo. ¿Me explico? Entonces él está usando la jurisprudencia para demostrarles que sus discípulos, a pesar de estar violentando la letra de la ley,
son sin culpa, como lo fue el sacerdote con el que le dio de comer a David los templos que eran prohibidos, los panes que eran prohibidos para los no levitas, y como los sacerdotes trabajaban en Shabbat para mantener activo el templo y eran sin culpa, pues así eran sus discípulos, porque por andar con él, y él es más importante que el templo, violentaron el Shabbat. Entonces él está diciendo que violentaron la letra, pero eran sin culpa porque salvaguardaron el espíritu. Y dice él, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. El judaísmo de su época era tan malvado que a pesar de que él sanaba a un enfermo en Shabbat, no podían alegrarse por la sanidad de su hermano que había sido sanado. Se molestaban con su majestad Yeshua por haber violentado el Shabbat. Entonces, aquí también es el otro verso donde él dijo, porque el Hijo del Hombre, el Ben Adam, que es él, es el Señor del día de reposo. ¿Ya? O sea que él está por sobre el día de reposo. O sea, era más importante. Por ejemplo, si él viniera ahorita en persona, en carne y hueso, y él nos dijera a nosotros, vénganse, que no van a la sinagoga hoy, tenemos que hacer algo más importante, nos iríamos con él. No, y aunque quebrantáramos el Shabbat, porque él es más importante que todo. ¿Verdad? Si el sacerdote lo hacía por mantener activo el templo en los días del reposo, sus discípulos lo hicieron por algo más importante que el templo. O sea, él, bajo ese mismo principio, sus discípulos son sin culpa por lo que hicieron. Quebrantaron la letra de la Torá, pero salvaguardaron el espíritu de la Torá. Y ese es uno de los problemas que su majestad Yeshua acusaba al judaísmo de su época, que es el mismo judaísmo de ahora, que son estrictos en la letra, pero violan el espíritu de la ley. Por eso es que guardan los mandamientos, pero no son bondadosos. Hacen actos de justicia, pero no son justos. Hacen sedaca, pero no son justos. ¿Me explico? Entonces, las actitudes, el corazón con que se hace, no era del agrado del Eterno. Entonces, aquí su majestad Yeshua nos enseñó algo. Por ejemplo, nosotros, aquí en la sinagoga en Guatemala, la gente vive lejos. Y entonces, a menos de que pague un bus, haciendo una transacción económica, lo cual es una violación del Shabbat, lo cual también si encendemos el motor, que para unos estamos encendiendo fuego, porque tenemos que utilizar el vehículo y manejar para llegar a la sinagoga, estamos violentando la letra de la ley, pero por salvaguardar el espíritu de la ley, que es congregarnos, asistir a una santa convocación en la sinagoga. Por eso les decía, cuando vimos en ese tiempo, aparte es que yo agarré carro para ir a pasear el Shabbat, para ir a visitar a mi tía, para ir a visitar a mi hermano, ¿verdad? Esos son otros 20 pesos. Ya no podríamos justificar eso, ¿verdad? El judaísmo, al buscar el cumplimiento de la ley, olvidó lo más importante, el espíritu de la ley, que es el amor, la bondad, la misericordia. Esto está mostrado en Mateo 23 y en Mateo 12, de 10 al 13. Por último, él manifiesta su autoridad para legislar y se identifica como el Señor del Shabbat. Entonces vemos que aquí el problema que tenemos es un problema de autoridad, un problema de legislación, porque el judaísmo se sentía inconforme, se sentía, ¿cómo se dice? Porque él estaba afrentando su autoridad, la autoridad del judaísmo, diciéndoles que su observancia estaba mal, pero él les contesta con jurisprudencia, con autoridad y con legalidad, de la misma manera que el judaísmo se siente ofendido, o ¿cómo se llama?, confrontado con nuestra observancia del Shabbat, pero es precisamente porque no podemos estar de acuerdo con su halajá, porque la halajá de su majestad Yeshua y la nuestra y la de ellos es distinta. Entonces, en el pensamiento hebreo, la cabeza o líder tiene que dar el ejemplo. Entonces, cuando su majestad Yeshua se presenta como el Señor del Shabbat, pues ya nos está dando una cátedra de cómo se observa el Shabbat. Él no podía violar el Shabbat, ni en su letra, ni en su espíritu. Entonces, lo que estaban haciendo sus discípulos era válido, ¿ya? Y lo que estaba haciendo él.
Como dijimos, la problemática entre los líderes del judaísmo y su majestad Yeshua fue sobre el cómo guardar el Shabbat. No si hay que guardarlo o no. Por ejemplo, vemos nosotros que el judaísmo se inventó, y les digo así abiertamente, se inventó las leyes del Erub. Por eso es que el judío no utiliza tefilim en Shabbat. ¿Por qué? Porque tendría que cargar los tefilim y llevarlos a la sinagoga, y según las leyes del judaísmo, no de la Torá, está prohibido cargar objetos. Y, por ejemplo, yo puedo cargar una mesa, un piano, cargarlo de un extremo al otro de la sala, pero si saco un lápiz y paso bajo el umbral de mi puerta y salgo de mi casa con un lápiz, ya quebranté el Shabbat. Esas son las leyes del erugo. Por eso es que aquel inválido a que su majestad Yeshua le dijo, toma tu lecho y vete, entonces todos se molestaron porque él tomó, cargó cosas en Shabbat, y eso estaba prohibido según el judaísmo, no según la Torah. Ya, entonces el tema aquí, en la confrontación con respecto al tema de Shabbat entre su majestad Yeshua y el judaísmo de su época, es cómo guardarlo en su letra sin violentar el espíritu, o nos está enseñando que por guardar el espíritu podemos violentar la letra. Un tema escondido en las discusiones fue la autoridad para legislar, su majestad Yeshua versus la tradición de los padres, que es lo mismo que tenemos nosotros. Para nosotros estar en la misma posición frente al judaísmo que su majestad Yeshua estuvo en su época, tenemos que tener pantalones bien puestos, el espíritu de Mashiach bien puesto en el corazón, para poder tener la autoridad y, por supuesto, la solvencia en justicia para poder afrontar cualquier acusación por parte de los que practican el judaísmo. El objetivo principal del argumento utilizado por su majestad Yeshua fue el lograr el espíritu de la ley como más importante que la letra de la misma. Miren, pues vamos a ver segunda de Corintios. Rav Shaul nos da un poco de eso. En segunda de Corintios, capítulo 3, versos 14 al 17. Y dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, no entienden. Y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. ¿El Espíritu de qué? De la ley, de la Torá. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea, que la única manera de entender correctamente en su letra y profundidad en su espíritu la ley es que el espíritu del Mashiach mora en nuestro corazón y nos guíe. O el judaísmo oficial, no estoy hablando del judío, estoy hablando de la religión del judaísmo, no reconoce a su majestad Yeshua como el Mashiach, no tiene el Mashiach, y por eso no puede entender este tipo de cosas que nosotros estamos diciendo. Y Rav Shaul lo está diciendo claro, hasta hablando del judaísmo de su época. No entienden. Hasta el día de hoy leen, pero no entienden porque el velo les está puesto. Y por eso es la diferencia entre la observancia del Shabbat y los pasajes malos entendidos que vamos a ver nosotros que el protestantismo toma como para corroborar que no hay que observar el sábado sino el domingo. Dice Primera de Corintios 16:2, dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces todos dicen que cada primer día de la semana tenemos que, se juntaban, y por eso tenemos que juntarnos cada primer día de la semana. Pero eso no es así.
Ahí tengo las letras en griego que se tradujeron. Entonces, literalmente tendría que decir lo primero. Al iniciar el Shabbat, si se dan cuenta, está la palabra sabatón. Y de Catán Heis sabatón. ¿Por qué sabatón no lo tradujeron? Lo tradujeron como día de la semana. Y sabatón tiene relación lógica con la palabra hebrea Shabbat. Sabatón, él viene de Shabbatón. Se recuerdan que en Baikra 23, por ejemplo, a Yom Kippur se le llama Shabbat, Shabbatón. Es un reposo especial. Entonces, lo que él está diciendo es, Catán quiere decir por debajo de uno primero. Entonces, lo que estaría literalmente diciendo Rav Shaul, que no estaría diciendo cada primer día de la semana, sino lo primero, al iniciar el día de reposo, ¿ya? Cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea que la ofrenda se hace desde el inicio del día de Shabbat, para que cuando yo llegue no recojan ofrendas. O sea que estando él ahí, no le gustaba que recogieran ofrendas. Entonces lo que él está diciendo, que cuando sea el día de reposo, lo primero que deben de hacer es recoger las ofrendas. No esperar que él llegara. Eso es lo que está diciendo. Pero no está diciendo que se reunían el primer día de la semana, sino lo primero que deben de hacer en el reposo. Otro pasaje también mal entendido, dice en Hechos 26 y 7, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Dice, el primer día de la semana, dicen las Biblias, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, este pasaje es el que muchos también entienden que por eso tienen que congregarse el domingo, y los discípulos de su majestad Yeshua se congregaban el domingo. No hay nada más apartado de la verdad. Ahí están las palabras griegas que se utilizaron. Joheis Shabbatón. La Biblia textual traduce literalmente el primero de los Shabbat. O sea, que aquí no es el primer día de la semana, sino el primero de los Shabbatón. El primero de los Shabbat. Vamos a ver. Algunos de ustedes les voy a hacer una pregunta de examen. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, o sea, Jajamasot, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y en el primer Shabbat, así sería la traducción literal, ¿verdad? Y en el primer Shabbat, reunidos los discípulos para partir el pan, para el cristiano, cuando dice, y en el primer Shabbat, pues no le encuentra coherencia. Entonces traduce el primer día de la semana, pero ahí dice en el primer Shabbat. ¿Alguien me pudiera explicar por qué Rav Shaul dice en el primer Shabbat? ¿Cómo puede un israelita entender a qué se refiere cuando dice el primer Shabbat? Una pregunta de examen. Vamos, estoy esperando. Bienvenido a Jasea. Dana, ¿a qué se refirió Rav Shaul cuando escribió? Y en el primero de los Shabbat, vamos, Moshe. No sé si ya está ahí con nosotros el Morenajum. Voy a esperar a que me contesten. Porque dice Rav Shaul en el primero de los Shabbat. En el primer Shabbat estábamos reunidos, juntamos con los discípulos. Les pongo 0. ¿Alguien?
Tampoco en el WhatsApp, nadie contesta. ¿Por qué Rav Shaul dijo eso? Nadie está escribiendo. ¿Se dan? Dana, ahí está, Dana. Vamos a ver, Dana nos explica algo. Rabino, pues lo que yo entiendo es que él hablaba del primer Shabbat antes de la festividad. Es lo que yo entiendo, pues, así. Y también quería decirle que las diapositivas no están saliendo en la pantalla. Oh, se está escribiendo. Gracias, Dana. Sí, efectivamente, Dana. Se recordarán que la cuenta del Omer, que es lo que la Torah establece desde Hamasot hasta Shavuot, según literalmente en la Torah, se cuentan 7 Shabbat. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que terminó la fiesta de los panes sin levadura. Sí, sí, así es, don Nahum. Entonces, se cuenta las 10 panes, se cuentan los 7 Shabbat. Entonces, Rav Shaul dice que él entonces llegó a su destino y estaba en el primer Shabbat de la cuenta del hombre. Eso nos demuestra que los discípulos de su majestad Yeshua contaban los Shabbat, no contaban 49 días como cuenta el judaísmo, ¿verdad? Así es, Moshe, gracias. Voy a seguir entonces, yo creo que hasta ahí vamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Terminamos la presentación. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el Shabbat en el Nuevo Testamento? ¿Alguien tiene alguna pregunta del Shabbat en el Nuevo Testamento? También el hecho de que en el Nuevo Testamento no se tratara el Shabbat lunar, como lo dijimos al principio, porque se imaginan si los del Shabbat lunar tuvieran la razón y en el primer siglo ya habían cambiado la semana en Roma. Imagina el escándalo que su majestad Yeshua les hubiera hecho a los judíos diciéndole que no estaban guardando el día que era, pero no lo hizo, no quedó registrado. Sí, sí, así es, me llega con mucha diferencia, Joseph. Vamos a ver, Dana. Rabino, o sea, pues que fue la mala traducción la que llevó al cristiano a pensar que el domingo era prácticamente, ellos toman el domingo como un Shabbat. Entonces es la traducción la que ha hecho que esto genere la confusión y se haya transgredido el Shabbat de esta manera. No, Dana, no. Le voy a decir por qué no. Porque fue un edicto papal el que cambió el Shabbat queriéndose apartar del judaísmo por ese antisemitismo. Entonces ellos por un edicto papal dijeron que ya no se iban a reunir el día de Shabbat, ni iban a guardar el día de Shabbat, sino se iban a congregar el día domingo. Eso fue un edicto papal, no tiene que nada que ver con la interpretación de las escrituras, no tenía nada que ver con eso. Ahora bien, en el año 1650 aproximadamente, donde sale el protestantismo del catolicismo, ellos salieron como, digamos, el protestantismo no reconoce la autoridad del papado, sin embargo, siguieron, ya imagínense, después de 1600 años de estar congregándose el domingo, no era que querían regresar al sábado, ellos siguieron con el domingo. El problema que tiene el protestante ahora es que a él ya se le olvidó la historia, que el cambio del sábado al domingo fue debido a un edicto papal. ¿Ya? Entonces, el protestante que no acepta que él está guardando el domingo porque un papa lo dijo, busca en las escrituras cómo justificar el hecho de que él se congregue el domingo y tuerce las escrituras. Ahora bien, no fue una mala traducción, y sí fue una mala traducción. Recuérdense que para traducir un texto,
en la traducción va una interpretación también. Cuando esta gente traduce y ve lo que dice en el primer Shabbat, esta gente no sabía a qué se refería. Ya veo que ustedes, hasta en el mismo judaísmo, hablan que la cuenta del Omer son 49 días. Si usted solo tiene el judaísmo, no tiene Torah, entonces usted no entiende por qué dicen el primero de los Shabbat. Y como usted tiene que traducir, en toda traducción va implícita una interpretación. Y ellos tradujeron. La primera Biblia cristiana que tiene el valor de decir lo que literalmente está diciendo el Nuevo Testamento es la Biblia textual de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Son unos venezolanos que hicieron esa Biblia. Y ellos sí ponen, hay una nota que dice, textualmente dice, en el primero de los Shabbat. Pero como a ellos no les encaja, no tiene sentido, no hay coherencia, entonces ellos ponen en el primer día de la semana, ¿verdad? Pero no fue eso, fue un edicto papal verdaderamente, no le podemos echar la culpa a esto. No fue Constantino, es un papa, el Constantino no fue un papa, fue un papa, no, ahorita no tengo en la mente el nombre del papa este. Dice Yosef, que habla Shaul cuando dice que guardaban los días de las semanas y los meses y que nadie los juzgue por Shabbat o comida, en Gálatas 4:10, Colosenses 2:16. ¿Cómo es que el protestante toma estos versos como confirmación para no guardar Shabbat? Voy a leer Colosenses 2:16, permítame, para ver el texto, Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Miren, pues, vamos a ponernos en el contexto. En el contexto que Rav Shaul está, es el mismo contexto en que nosotros estamos. Supongamos, Yosef, usted que hizo la pregunta, ustedes allá comienzan a observar la Torah, comienzan a observar el Shabbat, algo que hasta ahorita solo era de los judíos, comienzan a observar las festividades, y comienzan tal vez a sonar el shofar en Rosh Hodesh. Entonces, pero imaginemos que en Armenia hubiera una comunidad judía. ¿Qué diría esa comunidad judía a ustedes? Pues comenzaría a criticar, ¿y por qué están guardando el Shabbat? ¿Y por qué están celebrando las festividades? Entonces, por eso Rav Shaul le dice a estos gentiles que están comenzando a observar Shabbat y las festividades, que nadie los juzgue por lo que están haciendo. Si el gentil que se está convirtiendo a la Torah no guardara los días, ni guardara la dieta Kashut, nadie los estaría juzgando. No sé si me explico. En el mismo contexto que estamos nosotros, Rav Shaul se encuentra también con gentiles que se están convirtiendo a la Torah a través de su predicación y reconociendo a su majestad Yeshua como el Mashiach, como está sucediendo con nosotros y con ustedes, ¿ya? Y tiene más presente que nosotros un judaísmo que los está acosando de que no deberíamos de hacer esto. Si ustedes platican con una comunidad judía y de que ustedes están haciendo, ¿qué les diría a ellos? No hagan nada, ustedes no tienen que hacer nada. Y los comenzarían a juzgar, ¿verdad? Vamos a ver el otro texto en Yosef. Ahí sí es una mala interpretación, pero como le digo, ellos están buscando en las escrituras cómo justificar algo que no pueden justificar en las escrituras, porque todo nació con un edicto papal. Gálatas 4:10. Vamos a ver Gálatas 4:10. Ahorita sí ya comenzaron las preguntas, ¿eh? Gálatas 4:10. Guardáis los días, los meses, los tiempos, mas ahora conociendo a Dios, aquí le está hablando a gentiles, dice. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Mashiach. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Les está hablando gentiles que antes de conocer a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo al Eterno, o más bien siendo conocidos por el Eterno, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí no está hablando de festividades. Regresáis, o sea, ellos están regresando
a una práctica que tenían antes de venir a la Torá. Está hablando con gentiles, no está hablando con nosotros, no está hablando con personas que estaban guardando. ¿Cómo regresáis a guardar los días, los meses, los tiempos y los años? Estaban regresando a una práctica anterior. Posiblemente no dejaban esa práctica que tenían antes de venir a la Torá, o posiblemente están conociendo ya nosotros al judaísmo de esta época, que también, por ejemplo, les hablan sobre el masal del mes, guardan también las constelaciones de Acuario, Piscis, también están influenciados por la astronomía. Puede ser que Rav Shaul les está diciendo, como estos gálatas están siendo influenciados por el judaísmo del primer siglo, pero están regresando a lo que ellos hacían antes de venir a la Torá, confiando en esas cuestiones astronómicas. Sería otra manera de interpretar el texto, ¿verdad? Espero haber contestado su pregunta, Joseph. Voy con otro, vamos a ver, con Mijaya dice de Amatitlán, buenas noches. Si me recuerda de mis preguntas, son del Shabbat, Mijaya. Ahorita estoy tratando el Shabbat y sus preguntas de la parashá las traté en la parashá. Es más, tomé sus preguntas para explicar la parashá. Moshe, vamos a ver. Shalom, Roe. Perdón, Rabino. El primer audio no es. Shalom, Rabino y hermanos. Una preguntita. Cuando Pesa caía en Shabbat, ¿cómo hacían para sacrificar el cordero? Y otra preguntita. ¿Shabbat significa cese de actividades? Gracias. La palabra Shabbat tiene que ver con la palabra que significa reposo y tiene que ver con la palabra séptimo o 7. Por eso es que el Shabbat es el séptimo día, pero es un día de reposo. ¿Ya? Es más, la palabra de por sí Shabbat, según sé yo, quiere decir reposo, pero ahorita se lo busco en el diccionario. Y su pregunta es, por ejemplo, si Pesaj caía el día 14. Una preguntita. Cuando Pesaj caía en Shabbat, ¿cómo hacían para sacrificar? Si Pesaj caía, si el 14 de Aviv caía un Shabbat, tenían que sacrificar el cordero de Pesaj. ¿Verdad? Ahí sí tenían que hacerlo, porque recuérdense que la festividad anual está por sobre la festividad semanal. Eso sí lo tenían que hacer. Espero haber contestado su pregunta. Ivonne Donis. No, este es otro personal. Joseph, ahí estamos. Entonces contesté todas las preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan sobre el Nuevo Testamento y el Shabbat? ¿No? Entonces terminamos la clase ahí. Y recuérdense que la próxima semana vamos nosotros a ver el Seder de Shabbat. Les voy a preparar una mesa de Shabbat y les voy a explicar cosa por cosa por qué se hace, cómo se hace, para que sepan por qué están haciendo el Seder de Shabbat como lo están haciendo. Y también vamos a hacer el Seder de Havdalah para que sepan cómo se está haciendo. Y con eso terminamos el Shabbat. Bendiciones, amigos. Shalom a todos.